Bien, entonces en este video vamos a resolver algunos ejercicios de distribución de Poisson. Una vez más, recalcar que esta es una distribución de probabilidades para variables aleatorias discretas o de conteo, pero que tienen probabilidades de ocurrencia sumamente bajísimos. Por lo tanto, también se denomina la distribución de probabilidades de eventos raros, de casos raros, ¿no? Y además otra característica es que tiene que estar en función a un tiempo, hemos dicho en función a un espacio, en función a bueno, puede ser a un volumen, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejercicio de distribución de Poisson que está relacionado a un evento raro, pero en función a un tiempo, porque estamos hablando de una crecida, de un río, ¿no? Y esa crecida es un evento raro, ¿no? Que se da bueno, aquí tenemos en un periodo de 20 años inicialmente. Y entonces, este es el promedio, dice, si se sabe que en una cierta región ocurre en promedio una crecida de 550 metros cúbicos por segundos a cada 20 años, calcule a la probabilidad que ocurran dos o más crecidas en un año, la probabilidad que no ocurra alguna crecida en un periodo de un año, la probabilidad de que ocurran dos o más crecidas en 10 años, la probabilidad de que no ocurra alguna crecida en 10 años y la varianza y el valor esperado del número de crecidas en 20 años. Bien, entonces, para eso nosotros vamos a resolver de la siguiente manera. Esto es como si fuera un examen de una pregunta del examen. Cuando a nosotros nos da que tenemos que analizar la variable acá, ¿no? Es el número de crecidas en un determinado tiempo, que pueden ser un año, 10 años, 20 años. Entonces, esa es mi variable aleatoria, ¿no? Mi variable aleatoria. Entonces, acá vamos a colocar cuál es la variable aleatoria. ¿Cuál es la variable aleatoria discreta? Eso también tiene que estar bien definido aquí, discreta. Entonces, es el número de crecidas en un tiempo dado, ¿no? En un tiempo dado. Puede ser en este caso, por ejemplo, puede ser un año, pueden ser 10 años, o 20 años, como están ahí en las preguntas, en los incisos A, B, C, D y E, o 20 años. Bien, entonces esta es nuestra variable aleatoria discreta. Además de eso, como ya hemos identificado que esta variable es una variable aleatoria discreta, ¿no? También hemos definido que está en función a un tiempo. Entonces, nosotros hemos indicado que la distribución de Poisson tiene un único parámetro, el parámetro lambda, que es el número promedio de registros en un determinado tiempo, en una determinada superficie o en un determinado volumen. Entonces, acá vamos a indicar cuál es el parámetro de la distribución. ¿Cuál es el parámetro de la distribución? ¿No? Entonces, acá el parámetro hemos dicho es el registro promedio, Entonces, eso es lo que vamos a colocar. Entonces, ¿cuál es el parámetro de la distribución? Es el conteo, es el registro promedio, por ejemplo, el registro promedio, entonces, del número de crecidas. El número de crecidas, en este caso, es el registro promedio del número de crecidas en un periodo de
20 años, de 20 años. Eso es lo que nos dice ahí la pregunta, de 20 años. Bien, este es el parámetro, ¿no?, de la distribución. Bien, entonces tenemos ya definido nuestra variable aleatoria y por lo tanto vamos a llamar nosotros, vamos a denotar acá, vamos a denotar entonces que X, la variable aleatoria, entonces X se distribuye, ¿no? Acá tenemos, se distribuye de acuerdo a Poisson, con el parámetro, el único parámetro que tiene es el parámetro lambda. Entonces vamos a colocar acá lambda, el parámetro lambda, ¿no? Y por lo tanto, vamos a decir también que X, entonces acá, X va a tener diferentes valores de lambda, ¿Por qué? Por lo siguiente, entonces, esto es importante que podamos explicarlo. Acá, fíjense, el valor promedio está en función a 20 años, pero nos están pidiendo a nosotros probabilidades de ocurrencia en un periodo de un año. Nos están pidiendo probabilidades de ocurrencia en un periodo de 20 años. Entonces, tenemos aquí 3 periodos establecidos para el cálculo de probabilidades, que es un año, 10 años y 20 años. Entonces, para 20 años ya tenemos nosotros el valor de lambda, pero tenemos que calcular ahora para un año, por ejemplo. Entonces, nosotros decimos, si tenemos una crecida, en un periodo de 20 años, que es lo que están ahí, en 20 años, entonces una crecida en un periodo de 20 años, entonces acá vamos a colocar esto. Entonces tenemos una crecida en un periodo de 20 años, ¿no? Ahora queremos nosotros para un año, ¿no? Para un periodo de un año, entonces acá vamos a tener un año. Entonces, ¿cuánto valdrá entonces X? ¿Cuántas crecidas tendremos en promedio? ¿No? ¿Cuántas crecidas? Entonces acá vamos a tener un valor de X. Ese valor de X, ¿no? Entonces va a ser igual a 1 dividido entre 20. 1 dividido entre 20. Entonces vamos a tener 0.05. Entonces acá X vale 0.05, ¿no? Bien, entonces, para el primer caso, entonces, lambda tiene un valor, lambda sub 1 podemos poner, entonces lo vamos a colocar acá. Lambda sub 1, entonces vamos a colocar este símbolo. Colocamos acá entonces lambda, aquí es el valor de lambda, vamos a colocar entonces acá. Vamos a tener entonces 2 lambdas más que calcular. Este va a ser lambda sub 1 para un año. Este es lambda sub 1 para un año. Entonces, lambda sub 1 para un año vamos a tener acá. Bueno, podemos colorearlo también esto. Entonces, vamos a tener lambda sub 1. Entonces, este va a ser, lo vamos a llevar acá. Esto lo vamos a sacar. Entonces, aquí tenemos lambda sub 1. Va a ser entonces acá. Este es el promedio. Es 0.05 crecidas, ¿no? 0.05 crecidas, ¿no? En un año. Y ya tenemos lambda 1. Ahora vamos a calcular para 10 años, ¿no? Y hacemos lo mismo, regla de 3. Entonces aquí vamos a tener simplemente, en vez de que esté acá un año, va a estar 10 años. Entonces vamos a tener 10 dividido entre 20, vamos a tener entonces 0.5. Entonces acá vamos a tener entonces el siguiente que vamos a copiar y vamos a pegarlo. Entonces vamos a tener acá el siguiente, va a ser lambda 2, bien, acá tenemos, va a ser 0.5 crecidas en 10 años. Entonces, tenemos aquí en 10 años. En un periodo de 10 años podemos poner. En un periodo de 10 años. Bien, entonces ya tenemos
lambda 1 y lambda 2. Bien, ahora tenemos 0.05 crecidas. Este va a ser en un periodo de un año. Bien, entonces ahí tenemos ya los dos valores de lambda, porque aquí tenemos diferentes periodos. Este está para un año y este está para 10 años. Bien, entonces vamos a hacer para los dos y vamos a ir calculando. Entonces vamos a ir graficando y calculando. Entonces vamos a encontrar acá primeramente X. Los valores, bueno, vamos a hacer hasta 10. Hasta 10, aquí tenemos entonces 0, 1, 2, 3, 4. Y eso lo vamos a hacer entonces hasta un valor de 10. Ahí. Bien, entonces acá tenemos la probabilidad de que X sea exactamente igual a X minúscula. Aquí tenemos la probabilidad de que X sea menor o igual a X, menor o igual a X. Bien, entonces tenemos ahí, en otras palabras, tenemos X, los valores que toma la variable aleatoria en este ejercicio, la variable aleatoria número de crecidas en un determinado tiempo, y tenemos en la siguiente columna, la probabilidad bruta, cuando los valores son X exactamente igual a X, y luego tenemos la probabilidad acumulada. Entonces aquí vamos a tener tres columnas en las cuales vamos a calcular las probabilidades, ¿no? Las probabilidades acá. Y entonces acá vamos a utilizar nuestra función, Poisson, punto, entonces vamos a utilizar en ahí nuestras probabilidades, ¿no? Entonces vamos a utilizar Poisson.dist. Bien, ¿cuál es X? X es el valor de la variable aleatoria, entonces va a ser ese valor, ¿no? La media, primeramente vamos a calcular para un periodo de un año, entonces vamos a tener que la media es 0.05, pero este valor, como es el parámetro de la distribución, lo vamos a congelar, queda congelado, y luego vamos a colocar acá falso, porque queremos encontrar la probabilidad bruta. Bien, entonces ya tenemos calculado ahí la probabilidad, y le vamos a dar entonces para que se rellene totalmente todo lo demás. Bien, ahora hacemos lo mismo acá, ¿no? Hacemos lo mismo para las probabilidades acumuladas. Entonces decimos Poisson.dist, ¿no? Y aquí tenemos los valores. Por ejemplo, X primeramente va a tomar el valor de 0 y luego tenemos la media. La media es lambda 1 para un periodo de 20 años. Lo vamos a congelar el parámetro y luego vamos a indicar, como queremos que sea acumulado acá, entonces vamos a colocar verdadero. Y ahora tenemos esos valores. Y si nosotros llenamos, vamos a tener entonces ahí las probabilidades de ocurrencia. Bien, entonces ya tenemos las probabilidades de ocurrencia para un periodo de 10 años. Rápidamente vamos a graficar estos periodos de ocurrencia, estas probabilidades brutas y probabilidades acumuladas. Rápidamente hacemos el gráfico. Vamos a irnos acá y vamos a ir colocando. Entonces acá tenemos seleccionar datos, editar, y acá tenemos que ir los valores. Entonces vamos colocando los valores del 0 al 10. Otra cosa importante, hemos dicho que acá no significa que en 10 va a acabar el espacio muestral, es el límite, es el último elemento del espacio muestral. En esta distribución normalmente este valor va a continuar, solamente que para valores mucho mayores de 10, fíjense, las probabilidades cada vez van a ser con mayor cantidad de ceros, ¿no? Entonces, para 10, por ejemplo, tenemos 20 ceros, y para los que son mayores a 10, esa cantidad de ceros va a aumentar mucho más todavía. Bien, entonces ya tenemos ahí, ya tenemos entonces editado el eje X, y por lo tanto en el eje vertical lo vamos a quitar y lo aceptamos. Bien, entonces, esta es nuestra, hemos dicho rápidamente, ya sabemos hacer el gráfico. Los dos están en este eje, lo vamos a pasar el acumulado al otro eje, al eje secundario de Y. Bien, y nos vamos, eje secundario de Y, ahora sí. Pero además de eso, le vamos a cambiar más el tipo de gráfico, ¿no? El tipo de gráfico, y hemos dicho también que para eso tenemos acá esas opciones. Una buena opción es esto, que
Vamos a tener entonces ahí ese gráfico. Ese sería entonces nuestro gráfico. Ese sería nuestro gráfico. ¿Qué más tenemos que colocar ahí? Entonces vamos a colocar y vamos a decir los títulos del eje, ¿no? Entonces vamos a tener el número de crecidas acá en este eje. En este eje va a estar el número de crecidas. En este caso, en un año. Este es el número de crecidas en un año. Bien. Y acá vamos a tener, entonces, esta es la frecuencia. Esa es la frecuencia, ¿no? Esta es la frecuencia. Bien. O podemos decir la probabilidad bruta, mejor, digamos, en términos de probabilidad. La probabilidad, simplemente, de que X es igual a X minúscula. Bien, entonces ahí ya tenemos la probabilidad. Y en este otro eje, nosotros vamos a tener, bueno, aquí tenemos los valores. Bien, acá vamos a tener entonces, las probabilidades. Vamos a cambiar, acá vamos a colocar el título. Acá son probabilidad acumulada, ¿no? Pero esa probabilidad acumulada va a ser paréntesis X menor o igual. Entonces vamos a insertar menor o igual el símbolo, menor o igual, ¿no? A X minúscula. Bien, cerramos y tenemos entonces ahora ahí la probabilidad acumulada. Bien, entonces tenemos ahí nuestro gráfico de probabilidades de este ejercicio y vamos a poner de título, ¿no? El título. Entonces la distribución de Poisson, distribución de Poisson para lambda, igual a 0.05, ¿no? Entonces, ahora acá tenemos que es para este lambda, para un año, entonces 0.5. Entonces, esta es la distribución de Poisson para lambda igual a 0.05. Bien, entonces, estas serían nuestras probabilidades de ocurrencia de nuestra variable aleatoria número de crecidas, pero en función a un tiempo de un año, ¿no? Bien, entonces acá, ahora vamos a hacer lo mismo, nos vamos a ir acá, pero vamos a hacer lo mismo aquí vamos a copiar esto, vamos a hacer lo mismo, pero ahora para un periodo de 10 años. Entonces vamos a empezar acá, para un periodo de 10 años. Igualmente lo vamos a hacer hasta el valor de 10. Bien. Y entonces vamos a tener estos tres valores acá, ¿no? Vamos a hacer lo mismo. Bien, entonces vamos a tener acá la probabilidad igual bruta y la probabilidad acumulativa. Bien, entonces acá la primera celda está bien y acá lo que vamos a cambiar va a ser justamente este de acá. Ahora vamos a tener que nuestro parámetro tiene que ser 0,5, tiene que ser esta celda, la celda B16. Entonces acá colocamos, bien, y además lo tenemos que congelar. Lo congelamos y ahora decimos aquí tenemos entonces esa probabilidad, nos vamos y esas son las probabilidades de ocurrencia, ¿no? Las probabilidades de ocurrencia brutas para X igual a 0, X igual a 1, etc. Bien, y hacemos lo mismo acá. Tenemos el primer valor, está muy bien, lo que tenemos que cambiar es el parámetro, entonces vamos acá y cambiamos, el parámetro es ese, la celda B16, porque estamos haciendo ahora para un periodo de 10 años. Fijamos la celda. Bien, y ahora tenemos entonces las probabilidades. Bajamos esto acá y vamos a rellenar. Bien, ahí tenemos las probabilidades, ¿no? Para un periodo de 10 años, ¿no? Entonces ahora graficamos, vamos a graficar esto, nos vamos a insertar. Bien, veamos las columnas, ¿no? Y entonces vamos a tener acá, seleccionar datos. Acá en editar, ya hemos dicho, tenemos que colocar en el eje X siempre todos los valores que tenga la variable aleatoria, por lo tanto son desde 0 hasta 10. Seleccionamos y ahora tenemos de 0 a 10. Acá quitamos X entonces y dejamos los dos en el eje Y y aceptamos. Bien, entonces ahora esta será
Este será nuestro gráfico, pero podemos ver que las dos columnas están en el eje principal de Y uno, el acumulado, lo vamos a llevar al eje secundario de Y. Y para esto damos formato a la serie de datos, lo llevamos al eje secundario, bien, ya está en el eje secundario, ¿no? Ahora lo vamos a cambiar de tipo de gráfico, ¿no? Entonces, cambiar tipo de gráfico y vamos a seleccionar este que siempre es el mejor. Entonces, aquí tenemos, ¿cuál es el que seleccionamos? El que seleccionamos, el que se ve mejor es cuando la probabilidad bruta está representada por columnas agrupadas de color naranja y la probabilidad acumulada está representada por líneas, esta línea de color plomo. Entonces vamos a ir acá y aceptamos. Bien, y ahora vamos colocando los mismos elementos que hemos colocado en el anterior gráfico, ¿no? Entonces vamos a colocar acá, ¿no? Lo mismo que hemos colocado acá, para que no sea diferente, vamos a ver, es número de crecidas ahora en 10 años. Acá tenemos que colocar número de crecidas, número de crecidas, número de crecidas en 10 años, en 10 años, ¿no? Y aquí vamos a tener la probabilidad bruta, entonces probabilidad de que X sea igual a X, exactamente igual, ¿no? Esa es la probabilidad bruta. Y en el otro lado vamos a colocar la probabilidad, ¿no? La probabilidad acumulada, que sería probabilidad, a ver, vamos a ver si está bien, creo que sí. Bien, error. Bien, probabilidad, ¿no? Probabilidad, entonces, acumulada, que sería, paréntesis, X mayúscula menor o igual. Entonces vamos a insertar el símbolo de menor o igual, ahí está menor o igual a X, y cerramos. Bien, entonces acá tenemos la probabilidad acumulada, bien, y finalmente vamos a poner el título del gráfico, y para que no sea diferente, vamos a colocar el mismo título acá, distribución de Poisson para lambda. Entonces acá vamos a colocar distribución de Poisson, distribución de Poisson para lambda, igual a 0.5 sería. Entonces ahí tenemos el primero de un año es para lambda de 0.05 y para 10 años es para lambda de 0.5. Bien, entonces tenemos ahí todas las posibilidades que tenemos en ahí con este ejercicio. Ahora vamos a ir respondiendo, ¿no? Vamos a ir respondiendo. Inciso A, la probabilidad de que ocurran 2 o más crecidas en un año, ¿no? Entonces acá vamos a colocar, inciso A, la probabilidad de que tengamos X, que sea 2 o más. Por lo tanto, vamos a tener que eso, queremos que sea mayor o igual a 2, mayor o igual a 2, ¿no? Pero esto es en un periodo, en un periodo, vamos a ver, de un año, ¿no? Y eso es también importante. Entonces, en un periodo de un año. Tenemos. Bien, y si tenemos entonces nosotros en un periodo de un año la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2, a ver, vamos a ir entonces al gráfico, este es de un año, aquí. La probabilidad de que X sea mayor o igual a 2 va a ser, tengo del 2, todo eso va a ser mayor o igual a 2, ¿no? Entonces vamos a colorear mayor o igual a 2, y tenemos este otro que es la probabilidad de que X sea menor o igual a 1, que va a ser lo que resta aquí, ¿no? Y lo vamos a colocar bien. Entonces vamos a decir ahora la probabilidad de que X sea menor o igual a 1, menor o igual a 1, entonces nuevamente acá nos sube menor o igual a 1,
¿no? Que sería en este caso menor o igual a 1, que sería todo lo que está en acá, lo que está con color celeste. Entonces, ahora más, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2, entonces vamos a colocar mayor o igual a 2, bien, es igual a 1, ¿no? Eso es por las propiedades de la distribución de densidades de la distribución de Poisson, de una distribución de probabilidades, ¿no? Entonces vamos a colocar acá y de aquí vamos a despejar ahora, ¿no? Vamos a copiar. Vamos a despejar la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2. Entonces vamos a tener acá, eso va a ser entonces, acá despejamos, eso va a ser 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 1. Entonces aquí ya tenemos entonces nuestra incógnita y por lo tanto vamos a decir ahora, vamos a copiar y vamos a decir cuál será nuestro resultado. Entonces nuestro resultado va a ser acá, vamos a copiar. Bien. Ahora, ¿cuál será nuestro resultado? Eso va a ser igual, aplicando a 1, menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 1. Menor o igual a 1. Entonces nos vamos acá a la curva de un año, menor o igual a 1, ¿no? Entonces vamos a ir acá. Este es menor o igual a 0, menor o igual a 1. Ese es el valor entonces. Nuestra probabilidad entonces acá es este valor, esta es la respuesta correcta. Y vamos a colocar entonces acá, y tenemos que en términos porcentuales, esa probabilidad significa, en términos de porcentaje, significa entonces 0.12%. Entonces, esta es nuestra respuesta al inciso A. Bien, ahora nos vamos al inciso B, ¿no? Al inciso B. El inciso B dice, ahí en la pregunta, la probabilidad de que no ocurra alguna creciente en un año. Entonces, la probabilidad de que X tome el valor de 0. La probabilidad de que X tome el valor de 0. Bien, entonces, esto va a ser la probabilidad que el X tome el valor de 0. Estamos en un periodo de un año. Va a ser entonces este valor. Ese sería el valor. Bien, entonces acá vamos a colocar. Entonces, la probabilidad de que no tengamos entonces ninguna crecida en un periodo de un año es igual entonces a, ¿dónde está? Vamos a ver, acá falta, tenemos que poner en términos de porcentaje, es igual a un 95.12%. Entonces, esta es la respuesta correcta para el inciso B. O sea, la probabilidad de que no tengamos ninguna crecida en un periodo de un año es del 95.12%. Todas estas dos, el inciso A y el inciso B, se refiere al periodo de un año. Por eso también acá, vamos a colocar acá. Bueno, acá mejor vamos a colocar. Vamos a insertar. Bien, entonces tenemos los valores acá. Tenemos esos valores. Y entonces vamos a irnos ahora al otro inciso, al inciso C, que dice la probabilidad de que ocurran 2 o más crecidas, pero en 10 años, ¿no? Es lo mismo casi que nos está pidiendo en el inciso A. Pero acá la diferencia está que eso queremos que sea en un periodo de 10 años. De 10 años, ¿no? El procedimiento va a ser el mismo, ¿no? Entonces vamos a tener lo mismo acá, solamente que va a ser ahora en esta, de mayor o igual a 2 años, es todo lo que está acá con color amarillo, y lo que resta vamos a colocar con el color ahí del anterior lo mismo. Entonces estamos dividiendo el espacio muestral de este experimento de Poisson en dos partes, uno que es una parte que va para X menor o igual a 1 y la otra parte para X mayor o igual a 2. Entonces, por lo tanto, también se va a cumplir estas relaciones, lo mismo que tenemos acá, se va a cumplir en este caso para el inciso, para el inciso C, sería el inciso C. Bien.
Entonces, solamente que va a cambiar el periodo, ya no es un año, son 10 años ahora, ¿no? Bien, entonces también nos vamos ahora. A ver, vamos a ver antes qué ha pasado acá, y aquí vamos a ir. A ver, no ha ocurrido. Ya, acá. Esto teníamos que copiar. Entonces vamos a copiar esto de acá. Bien. Y por lo tanto vamos a tener ahora que la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2, pero en un periodo de 10 años va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 1. Entonces vamos a irnos acá, menor o igual a 1. Entonces nos vamos acá, este es de 10 años, menor o igual a 1, es ese valor. Entonces acá nos vamos. Y tenemos entonces que la probabilidad de tener valores mayores o iguales a 2 es entonces este valor. Acá vamos a tener, vamos a pegar y vamos a tener ahora el valor, pero en términos de porcentaje. Bien, entonces esta sería nuestra respuesta correcta. Entonces, la probabilidad de tener, ¿no? Dos o más crecidas en un periodo de 10 años es de un 9% aproximadamente, ¿no? Ese sería el porcentaje, 9%. En cambio, en un año, la probabilidad de tener eh, dos o más crecidas es de un 0,12%, sumamente pequeño. Aquí, en un periodo de 10 años, aumenta esa probabilidad. Bien, ya tenemos entonces el inciso A, el inciso B y el inciso C del ejercicio de distribución de Poisson. Bien, ahora nos vamos al inciso D para ver a ver qué nos pide en el inciso D. Nos pide la probabilidad de que no ocurra alguna crecida, pero en 10 años. Entonces, es lo mismo que acá, que este inciso que tenemos, ¿no? Entonces, copiamos y lo vamos a pegar acá. Bien, entonces, este será el inciso B, ¿no? Este ahora solamente que es en un periodo, bueno, vamos a hacer lo mismo que en un periodo de 10 años. Entonces, esto vamos a colocar acá. Esto es en un periodo de 10 años, en un periodo de 10 años, ¿no? Entonces, en un periodo de 10 años, y por lo tanto vamos a tener entonces que la probabilidad de que X tome exactamente un valor de 0 en un periodo de 10 años va a ser igual. Entonces nos vamos a nuestra distribución, estamos en el de 10 años, entonces ese es nuestro valor. Entonces, la probabilidad de que no tengamos crecidas en un periodo de 10 años, vamos entonces ahora a formato de celda, le damos porcentaje, y ese es bueno, antes teníamos que haber copiado, tenemos que copiar simplemente para tener tanto en formato decimal como en formato de porcentaje el resultado, ahora sí, y esto vamos a recién colocar como porcentaje, y tenemos ahí. Entonces, esa sería la respuesta correcta para el inciso D. Bien, entonces ahí tenemos, estamos resolviendo este ejercicio, y ahora nos dice cuál es la varianza y el valor esperado del número de crecidas en 20 años. Entonces ahora queremos el último inciso. ¿Eh? Entonces, ¿cuánto vale mu, el valor esperado? Y, bueno, acá, y la desviación estándar, creo que decía, a ver, no, la varianza, entonces, el valor esperado y la varianza. Eh, ¿cuánto es el valor esperado y la varianza, ¿no? Entonces, en las definiciones que hemos hecho de la distribución de Poisson, hemos dicho, esto es para un periodo de 20 años. Bueno, acá vamos a colocar para
para 20 años, ¿no? Entonces tenemos para 20 años, ¿no? Para un periodo de 20 años. Entonces acá nosotros tenemos una crecida, acá dice, se sabe que una cierta región en promedio es una crecida de 550 metros cúbicos por segundo cada 20 años. Entonces acá el valor esperado, entonces el valor esperado, no nos olvidemos que el valor esperado y la varianza son iguales al parámetro de la distribución, lambda. Esta es una de las pocas distribuciones de probabilidades donde a medida que aumenta el valor esperado, también aumenta la varianza, ¿no? Entonces, disminuye el valor esperado, también disminuye la varianza, porque ese es el mismo valor, el mismo valor. Entonces, nosotros tenemos que lambda, aquí vamos a colocar, que lambda para 20 años, ¿no? Bueno, acá vamos a ver. Aquí sabemos que lambda, ahí tenemos el valor de lambda, ¿no? El valor de lambda para un tiempo de 20 años es igual acá a una crecida, una crecida en un tiempo, de 20 años, ¿no? Entonces, también acá podemos decir, entonces, hemos dicho que el valor esperado y la varianza son iguales a lambda. Por lo tanto, el valor esperado mu, ¿no? Que lo vamos a colocar acá. Ese valor esperado mu, aquí está, por acá, debe estar, a ver. ¿Dónde está el valor esperado de mu? Acá, ahí está. Entonces, el valor esperado de mu, ¿no? También va a ser, ¿no? También va a ser entonces igual a 1, También tiene aquel valor de 1, ¿no? A 1. Y también vamos a tener que la varianza sigma cuadrado, ¿no? La varianza sigma cuadrado que vamos a tener acá. Entonces, esta varianza, bueno, acá lo vamos a llevar a matemáticas básicas y aquí vamos a tener ahí ese valor, la varianza sigma elevado al cuadrado, ¿no? También va a tener entonces el valor de 1, ¿no? También vamos a tener entonces acá el valor de 1. Entonces llevamos ahí la varianza, entonces también va a tener el valor de 1. Entonces todos esos valores, estas son las respuestas correctas. Entonces los valores son una crecida, el valor esperado entonces va a ser una crecida en un periodo de tiempo de 20 años. Entonces acaba de ser, el valor esperado es una crecida, ¿no? Una crecida. Y la varianza es una crecida elevado al cuadrado, ¿no? Lo cual no es, ya sabemos eso por estadística, que eso no se utiliza en la realidad. Entonces vamos a tener una crecida elevado al cuadrado, ¿no? Podemos directamente colocar acá, insertar el símbolo, ¿no? Entonces vamos a tener acá eso, así. ¿Qué ha pasado? No ha insertado. A ver, vamos a insertar nuevamente. Ahora sí, una crecida al cuadrado, ¿no? Bien, entonces, esas serían las respuestas correctas, pero que hemos hecho con alguna profundidad más. Estamos calculando probabilidades, hemos graficado y después hemos respondido, ¿no? Porque nosotros también podemos directamente responder las preguntas. Simplemente es un análisis que tenemos que hacer a si lambda es para un periodo o lambda son para periodos diferentes al promedio registrado en un periodo de tiempo y que está en la pregunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en la pregunta nos dice que tiene en promedio una crecida de este volumen cada 20 años. Entonces, eso es cada 20 años. Entonces, ahora tenemos que ver cuántas crecidas en promedio habrá en un periodo de un año. ¿Cuántas, que en este caso sería 0.05 crecidas, ¿no? ¿Cuántas crecidas habrá en un periodo de 10 años, que en este caso sería 0.5 crecidas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar aquí. Entonces, vamos a ver entonces ese ejercicio, ¿no? Entonces, este es uno de los ejercicios
de la distribución de Poisson, ¿no? Bien. Pero también tenemos acá otros ejercicios, ¿no? Vamos a ver otros ejercicios acá, como este que nosotros tenemos, ¿no? Dice, si la probabilidad de que una persona sufra una reacción dañina al ingerir un determinado antibiótico que tenga reacciones negativas es de 0,001, calcule la probabilidad de que de un total de 300 pacientes sufran este malestar, este efecto negativo, exactamente 3 personas, más de 3 personas, al menos 2 personas, a lo sumo 4 personas, entre 2 y 4 personas, ¿no? Graficar las probabilidades brutas y las acumuladas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esta pregunta, nos vamos a ir acá, lo copiamos, vamos a copiar acá, bien, y nos vamos a Excel. Nos vamos entonces a Excel, vamos a abrirnos un libro en blanco, bien, abrimos el libro en blanco, y ahora lo vamos a pegar la pregunta y lo vamos a desarrollar. Bien. Entonces, pegamos acá, esta es nuestra pregunta, está bien ese tamaño. Bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Vamos a resolver ahora este problema. Fíjense, la probabilidad de que una persona sufra esa reacción dañina es sumamente bajísima, es 0,001, ¿no? 1 en 1000, también podemos decir, es la probabilidad, 1 en 1000, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a decir cuál es, lo mismo que la anterior, cuál es la variable aleatoria discreta? ¿Cuál será la variable aleatoria discreta? La variable aleatoria discreta es el número, ¿no? Es el número de personas, ¿no? Que sufren una reacción dañina. Es el número de personas que sufren una reacción dañina. Bien, entonces esa es mi variable aleatoria, que también lo puedo decir que esto es X. Esta es mi variable aleatoria, el número de personas que sufren una reacción dañina. Ahora, nosotros vamos a ver acá, cuál es el parámetro de la distribución. ¿Cuál es el parámetro de la distribución? Lambda sería, ¿no? Pero nosotros sabemos que el parámetro de la distribución es un promedio, es un registro, un promedio. Acá nos está diciendo que la probabilidad P, vamos a colocar acá, la probabilidad P dice, bueno, vamos a colocar mejor acá, ahí. Entonces, vamos a decir, el parámetro de la distribución es el número promedio, ¿no? Es el número promedio, ¿no? Es el número promedio de personas que sufren una reacción dañina en un grupo de 1000 pacientes, bueno, eso vamos a explicar, en un grupo de 1000 pacientes. Bien, entonces, eso es lo que tenemos ahí, ¿no? ¿Cuál es el parámetro? Es el número de personas que sufren una reacción dañina en un grupo de 100 pacientes. Entonces, ¿esto qué llegaría a ser en términos de la simbología? Eso llegaría a ser el valor de lambda, ¿no? Vamos a ver si aquí podemos encontrar lambda.
Parece que no. A ver, vamos a ver si lambda encontramos acá. Si no, lo vamos a colocar nomás de ahí del... Bueno, acá a ver, vamos a ver si hay lambda. Bien, entonces lo vamos a colocar acá, donde están las letras griegas, donde está, a ver. Vamos a ver acá. Bien, a ver, vamos a ver si podemos encontrar acá. Bueno, y si no, directamente lo cancelamos acá y simplemente le ponemos de acá de símbolos, ¿no? De acá de símbolos podemos ponerlo. Y acá entonces directamente para no perder tiempo le vamos a poner que esto es lambda. Después vamos a colocar. Este es entonces lambda, ¿no? Bien, entonces ya tenemos lambda. Bien, ahora fíjense lo que nos está pidiendo. Nos está diciendo cuál es la probabilidad de que de un total de 3.000 pacientes, ahora estamos haciendo el total ahora, el total no son 1.000, son 3.000. Entonces acá tenemos, entonces nosotros teníamos que la probabilidad de que una persona sufra una reacción dañina al ingerir un antibiótico es de 0.001. Eso significa una, esta probabilidad que nosotros vamos a llamar probabilidad de que sea 0.001 representa o significa que una persona sufre una reacción dañina, una reacción dañina de un total de 1.000 pacientes. ¿Por qué 1.000? Porque tenemos 3 ceros ahí de 1.000 pacientes. Bien, entonces ya tenemos eso lo que significa. Ahora lambda, para nosotros lambda nos está diciendo, si tenemos una persona que sufre la reacción en mil pacientes, entonces nosotros queremos calcular la probabilidad para un total de 3.000. Por lo tanto, el conteo promedio será 3 personas. Entonces, lambda va a ser igual a 3, ¿no? Entonces, nos vamos acá y vamos a colocar entonces ahora el valor de lambda, aquí sí vamos a colocar ahora el valor de lambda. Bien, acá vamos a colocar letras griegas y aquí está el valor de lambda. Bien, entonces ahora decimos el valor de lambda es único, porque todos van a ser tomando en cuenta 3.000 pacientes en total. Entonces vamos a colocar acá, colocamos, le damos ahí, y vamos entonces a indicar que acá lambda para el ejercicio van a ser 3 personas, ¿no? Con reacción dañina, Eso es una regla de 3 simplemente, de, de, este, de 3.000 pacientes. ¿No? De 3.000 pacientes, entonces acá dice 3.000 pacientes. Bien, entonces ya tenemos el valor de lambda, que es 3. Y ahora vamos calculando las probabilidades, ¿no? Vamos a ir calculando las probabilidades. Entonces, ahora, como ya tenemos el valor de lambda, ¿no? Bueno, esta partecita sería un poco analizar bien realmente qué lambda vamos a utilizar, porque tiene que estar en función a las preguntas. Aquí nos está diciendo, calcule la probabilidad de que de un total de 3.000 pacientes, entonces sufran al azar exactamente 3 personas, más de 4 personas, etc. Entonces, tenemos que tener un lambda para 3.000 pacientes. Entonces, tenemos X, vamos a hacer también hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a tener lo mismo que en la anterior, la probabilidad bruta, X de que sea igual. Y vamos a tener la probabilidad acumulada, ¿no? Entonces, vamos a insertar el símbolo, ¿no? Y entonces vamos a tener acá las dos probabilidades, ¿bien?
Calculamos esas probabilidades ahora con nuestro valor de lambda y vamos a tener lo siguiente. Esto es igual entonces a Poisson.dist. Entonces, aquí la variable va a ser primeramente la que está acá en la celda A16. La media, eso es importante. La media, ¿cuánto es? La media es 3 y por lo tanto este valor también se va a congelar. Entonces vamos a tener el valor congelado y le vamos a dar acá falso porque queremos solamente la probabilidad bruta. Y ya tenemos entonces ese valor y rellenamos para todos los demás. Bien, esas son todas las probabilidades, ¿no?, de ocurrencia. Ahora hacemos lo mismo, pero para el acumulado, ¿no? Esto va a ser igual Poisson.dist. Nos vamos acá y le decimos ahora, ¿para qué valor de x? Para 0 inicialmente, coma. La media entonces va a ser el valor de lambda, Fn, F4, y vamos a tener acá, sí, ahora tiene que ser verdadero porque queremos el acumulado, entonces vamos a colocar verdadero y rellenamos también las probabilidades, y tenemos ahí todas las probabilidades. Bienísimo, ya está calculado entonces tanto la probabilidad bruta como la probabilidad acumulada, ¿no? Ahora, lo que tenemos que hacer tiene que ser el gráfico. El gráfico, entonces, para graficar tenemos nosotros que colocar, ¿no?, estas tres columnas, insertar, gráfico, insertamos el gráfico, ¿no? Insertamos el gráfico acá y nos vamos entonces a darle, darle un formato con selección de datos. Vamos a identificar, hemos dicho nuevamente lo mismo, editar los valores de la variable aleatoria acá en el eje X. Bien, ya tenemos, vamos a quitar el valor de X acá y ahora aceptamos. Bien, posteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llevar esto al eje secundario de Y, dando formato a serie de datos. Bien, ahora le damos ahí. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar de tipo de gráfico. Cambiamos tipo de gráfico, ¿no? Nos vamos acá, tenemos ese gráfico, aceptamos. Bien, ya tenemos. Ahora vamos a colocar los títulos de los ejes. Y esto nuevamente vamos a colocar acá. Esto es importante. Este es número de personas. Número de personas con, hemos dicho, con daño, ¿no? Con reacción, número de personas con reacción dañina, de 3.000 pacientes, de 3.000 pacientes. Bien, entonces ya tenemos ahí. Aquí tenemos que tener la probabilidad de bruta, que va a ser x igual a x minúscula. Esa es la probabilidad bruta. Y en este otro vamos a tener la probabilidad acumulada. Probabilidad acumulada, x menor o igual, entonces acá insertamos el símbolo, menor o igual, aquí tenemos menor o igual a x, y cerramos, y tenemos entonces ahora nuestro gráfico. Bien, entonces ya tenemos nuestro gráfico, este es nuestro gráfico, y acá le damos un título. Entonces, esta es la distribución de Poisson, distribución de Poisson, para lambda igual a 3. Para lambda igual a 3. Bien, ya tenemos nuestro gráfico, tenemos nuestra tabla de probabilidades de este ejercicio, y ahora vamos respondiendo, ¿no? Entonces, vamos respondiendo a las preguntas. Inciso A. El inciso A nos dice la probabilidad que exactamente 3 personas sufran el malestar. Entonces, la probabilidad de que X sea igual a 3. Y esa probabilidad, entonces, ¿cuál va a ser? Esa probabilidad va a ser X, eso va a ser igual, entonces vamos para la probabilidad bruta y decimos X igual a 0, X igual a 1, X igual a 2 y X igual a 3. Bien, entonces, esta es nuestra respuesta. La vamos a pegar acá.
Y entonces vamos a tener formato de celda y vamos a tener entonces el porcentaje. El porcentaje entonces 22.4% es la probabilidad entonces de tener exactamente tres personas con el malestar. Bien, o con una reacción dañina. Ahora, dice B, más de tres personas presenten reacción dañina, más de tres personas. Entonces acá vamos a tener B, la probabilidad de que X sea mayor a 3. Mayor a 3. Bien, cuando nosotros decimos mayor a 3, entonces nos estamos refiriendo acá, fíjense, esto es importante, mayor a 3, acá dice mayor a 3, o sea que no incluye a 3. Mayor a 3 van a ser todos, empezando de 4 hasta ahí. Esa es la pregunta, en este caso, mayor a 3. Lo que queda es lo que está ahora con celeste. Entonces, acá vamos a colocar ahí. Y entonces nosotros decimos la probabilidad de que X sea mayor a 3 y empezamos acá con las relaciones. La probabilidad de que X sea mayor a 3 es igual a la probabilidad de que X sea mayor o igual a 4. Entonces aquí tenemos mayor, mayor o igual a 4, porque va a empezar a 4, en 4. Entonces tenemos ahí esa relación, ¿no? Y por lo tanto, nosotros vamos a tener acá dos aspectos importantes. Acá tenemos la probabilidad de que X sea mayor, la probabilidad de que X sea mayor, acá vamos a colocar, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 4, que sería esto. Y lo que está con celeste sería la probabilidad de que X sea menor o igual a 3, ¿no? Entonces, más la probabilidad de que X sea menor o igual a 3, menor o igual a 3, entonces esto va a ser igual a 1. A 1. Y aquí vamos a despejar entonces la probabilidad de que X sea mayor o igual a 4. Entonces vamos a tener, copiamos, lo pegamos, ¿no? Y vamos a tener entonces la probabilidad de que X sea mayor o igual a 4 va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 3. Entonces ahí tenemos la relación. Y ahora nosotros decimos acá, por lo tanto tenemos acá que eso va a ser entonces igual ahí. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 4 o de que sea mayor igual o mayor a 3, que es lo mismo. Entonces, vamos a tener igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 3. Entonces, vamos a buscar menor o igual a 3. Menor o igual a 0, menor o igual a 1, menor o igual a 2, menor o igual a 3. Bien, entonces esa será la probabilidad. Nos vamos acá, lo copiamos. Y entonces vamos a tener ahora en términos de porcentaje, esa probabilidad será 35.28, ¿no? Entonces acá también vamos a colocar, estos serían los resultados del inciso A, y estos son los resultados del inciso B. Bien, entonces ya tenemos resuelto el inciso B, nos vamos al C. Al menos dos presenten reacción dañina, al menos dos. Entonces, cuando dice al menos dos es similar al anterior. Entonces vamos a tener probabilidad de que X sea mayor o igual a 2, ¿no? Entonces vamos a ir acá, mayor o igual a 2. Entonces nos vamos acá, mayor o igual a 2. Bien, entonces colocamos acá mayor o igual a 2, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos mayor o igual a 2. Ese es el inciso C, ¿no? Entonces tenemos mayor o igual a 2. Ahí vamos a ver, es el inciso C. Dice al menos 2 presente. Entonces significa mayor o igual a 2. Mayor o igual a 2. Fíjense, cuando nosotros decimos mayor o igual a 2, mayor o igual a 2, vamos a borrar nuevamente lo que hemos coloreado. Y vamos a ahora hacer una nueva coloración, ¿no?
Cuando decimos mayor o igual a 2, es todo lo que está acá. Mayor o igual a 2. Esto es mayor o igual a 2. Entonces, y lo que queda sería esto que está ahí, ¿no? Bien, entonces tenemos mayor o igual a 2 y tenemos la otra parte que sería el área de que x sea menor o igual a 1. Menor o igual a 1. Entonces decimos acá, vamos a decir entonces acá, ¿no? De que la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2, que sería lo que está en acá de color amarillo, más la probabilidad de que x sea menor o igual a 1, entonces vamos a tener más la probabilidad de que x sea menor o igual a 1, menor o igual a 1, aquí tenemos menor o igual a 1, ¿no? Entonces, eso va a ser igual a 1, ¿no? Esta es una relación de la distribución de probabilidades. Ahora vamos a despejar acá este valor, despejamos la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2, ¿no? Y esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 1. Entonces aquí cerramos. Bien, entonces ahora vamos a tener que la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2, ahora vamos a ir acá, vamos a aplicar esa relación. Entonces esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 1. Entonces nos vamos acá, es menor o igual a 0, es menor o igual a 1. Entonces, aquí tenemos que nuestra probabilidad, entonces esta, lo copiamos, lo pegamos y tenemos ahora el porcentaje. El porcentaje entonces va a ser esta probabilidad que nosotros tenemos ahí. Entonces vamos a tener que acá la respuesta correcta es de 80%. Entonces la probabilidad de tener lo que decían ahí la pregunta, al menos dos presentes en reacción dañina es de un 80%, ¿no? Bien, ahora nos vamos al inciso D. El inciso D, entre 2 y 4 presente en reacción dañina. Cuando dice entre 2 y 4, entonces vamos a tener acá D, la probabilidad de que tengamos entre 2, ¿no? Entre 2, entonces vamos a colocar acá el símbolo, entre 2 y 4, ¿no? Entre 2 y 4, entonces vamos a tener acá, vamos a tener entonces X, ¿no? Que sea mayor o igual a 2, pero menor o igual a 4. Menor o igual a 4. Entonces, acá tenemos esa es la pregunta. Y por lo tanto, esto es sencillo. Tenemos que sumar simplemente, vamos a sumar todas las probabilidades para 2, 3 y 4. Entonces, vamos a tener suma. Entonces, vamos sumando desde 2 hasta 4, ¿no? Porque esto es inclusive. Entonces, tenemos 2, 3, 4. Entonces, la sumatoria de eso nos da, este es el resultado y por lo tanto simplemente vamos a copiar, lo vamos a pegar acá, ¿no? Y tenemos entonces acá en formato de celda, tenemos porcentaje, bien, y tenemos entonces acá esta probabilidad. Entonces tenemos la probabilidad de que es 61.61%, es la probabilidad de tener entre 2 y 4 pacientes con reacción dañina, ¿no? De un grupo de 3.000. Bien, nos vamos al inciso E, ¿no? Bueno, aquí teníamos, bueno, hemos hecho el inciso E, el D nos falta, a lo sumo 4 presentes. Bueno, eso vamos a hacerlo como si fuera el inciso E. Bien, entonces acá vamos a colocar, cuando dice a lo sumo 4 presentes en reacción dañina, significa que el máximo número es 4. Máximo número es 4. Entonces acá va a ser la probabilidad de que X sea menor o igual
menor o igual a 4. Acá, menor o igual a 4. Entonces, ese es cuando dice a lo sumo o a lo más, es menor o igual. Entonces, acá nos está pidiendo en el inciso, bueno, que es en el D, pero nosotros estamos resolviendo como E, o si no lo vamos a cambiar igual. Acá vamos a indicar que este es el inciso, para que no haya problema, este es el inciso E. Este es el inciso E. Y ahora vamos a resolver el inciso D. Bien. Entonces, la probabilidad de que X sea menor o igual a 4, entonces aquí, cuando dice a lo sumo 4, entonces significa que es menor. Cuando decimos más de 4, es mayor o igual a 4, pero cuando dice a lo sumo 4, entonces menor o igual. Entonces, por eso que tenemos menor o igual. Y eso nosotros ya tenemos calculado. Entonces, nos vamos acá a buscar menor o igual a 4. Aquí tenemos la probabilidad, menor o igual a 0, menor o igual a 1, menor o igual a 2, menor o igual a 3, menor o igual a 4. Entonces, esa es la probabilidad, ¿no? Entonces, vamos a pegar acá, pegado numérico, y le damos porcentaje. Entonces, vamos a dar formato de celda, porcentaje, y tenemos entonces ahí. Y ahora, esta sería entonces nuestra probabilidad calculada, ¿no? Es 81.53 de tener a lo sumo 4 pacientes con reacción dañina de un grupo de 3.000 pacientes. Bien, y finalmente tenemos graficar las probabilidades brutas y acumuladas. Bueno, eso ya tenemos graficado, esta es nuestra gráfica, ¿no? Aquí tenemos estas barras de color naranja, es la probabilidad bruta. Esta línea de color plomo sería la probabilidad acumulada. Entonces, la probabilidad bruta está en el eje principal del eje y la probabilidad acumulada está en el eje secundario de Y. Y en el eje X están los valores que toma la variable aleatoria, que estamos tomando nosotros hasta 10, pero pueden ser mucho más, ¿no? Bien, entonces, este sería el otro ejercicio de la distribución de Poisson. Bien, vamos a dejar de compartir. Vamos a detener el video.